psicopática y tiene un grupo, una pandilla, y lo que más él, digamos, lo que se destaca de su personalidad antisocial es lo violento que es. Y porque golpea a todas las personas que cuando va por la calle los golpea, y si no me equivoco tiene como una cierta atracción, como hay una parte que golpea a unos ancianos también, Ajá. ¿ya? Entonces yo ahí, profe, traté más o menos de ir dilucidando y entendiendo que esa podía ser una personalidad antisocial. Perfecto. Súper bien, Alejandro. Ya, profe. Súper bien. Y lo otro, lo último, Dígame. y creo yo que desde los trastornos narcisistas, ¿Ya? podría pensar como, no vi una película, pero me acordé, por ejemplo, ¿se acuerda de la pareja esta? No sé si será, de la pareja esta que descuartizó al profesor. Sí, sí. Se podría llamar que ellos son una personalidad narcisista porque como no tuvieron ningún remordimiento hacia el profe, no tuvieron, digamos, cuando fueron entrevistados tampoco se veía ningún tipo de remordimiento ni arrepentimiento. Entonces, de acuerdo a la personalidad narcisista, obviamente no hay un apego hacia el, perdón, una demostración como de dolor hacia el otro. No se ponen en el momento del dolor, del sufrimiento, nada de eso, creo yo. Alejandro, pero ahí, ¿cómo lo podríamos distinguir del trastorno antisocial de la personalidad? Eh, Buena pregunta, profe. Claro, porque al menos por las características que van mencionando, pareciera ser otro ejemplo de un trastorno de personalidad antisocial, ¿no? Ujú. Porque justamente Sí, una de pues, las características del trastorno de personalidad narcisista es que, claro, su yo está enaltecido, ¿no? En relación a lo claro. otro, puede tener una relación como súper, ¿cómo se dice? Como muy instrumentalizada con otros, pero Ujú, claro, está como que algo que no es propio del trastorno narcisista y más bien muy propio del antisocial y que puede llegar a ujú. cometer como estas conductas ilícitas, ¿verdad? Sin remordimiento, Ya, sin sentir mm, culpa. ya. Ah, ya. Yo bueno, lo asimilé como a ese, profe. Y lo otro, pero Súper. no creo que vaya al caso porque me di cuenta, por ejemplo, el trastorno de estrés postraumático, eso corresponde a una enfermedad de tipo mental, profe, ¿o no? Ahí tengo mi duda. Mira, el trastorno de estrés postraumático, claro, está como en el área de como de traumas en general, junto al trastorno por estrés agudo. Ujú. Y justamente el trastorno de estrés postraumático no es un trastorno de personalidad, Claro, ya, profe. pero sí pasa que se tiende a diagnosticar mucho trastorno de personalidad limítrofe cuando, si se explora con mayor profundidad, Ujú. puede que sea un trastorno de estrés postraumático. ¿Mm? Entonces, Ya. Ah, si ya. bien son ejes distintos, claro, como que hay... Y el trastorno de estrés postraumático, claro, tiene que ver como con que la persona presenta como imágenes intrusivas del evento, está más hiperalerta, muchas veces puede Sí, venir con síntomas disociativos. sí. Lo que pasa es que yo vi una película que se llama El Príncipe de los Mares. Entonces, muy buena la película porque ahí habla más o menos una historia de una persona un hombre, digamos, adulto, que vive toda Ujú. una historia súper compleja cuando es niño, no solo en su familia. Y dentro de y él cuando hace su primer ingreso a la psiquiatra que lo atiende, tiene aquí lo anoté, tiene como ¿cómo se llama? Una personalidad como súper agresiva. Él como Ajá. que quiere, bajo ningún punto de vista, tocar ese tema. Pero Mm. la psiquiatra va como bordeando así despacito y ahí de a poco él va soltando, aunque en primera instancia se enoja mucho, está muy nervioso porque fuma mucho, se pasea para allá y para acá, y también se da cuenta que lo que a él le pasó, que nunca quiso hablar de lo que le pasó, o sea, ocultaba mucho ese estrés, ese trauma que tuvo. Mm. Entonces, de ahí la psiquiatra, digamos, armando toda la historia, pues, hasta lograr darse cuenta que lo que él había hecho era no haber hablado de lo que le pasaba, digamos. Eso era más o menos. Claro. Entonces quise ver como una de un lado y la otra del otro lado, profe. Ese es más o menos mi aporte. Súper, Alejandro, está bien. Ya, Mm. profe, muchas gracias, muchas gracias. ¿Alguien más que, que pueda traer un personaje vinculado a un trastorno? Hola, profe. Hola, Ignacio.
Yo me acordé ahora de la película El Lobo de Wall Street, no sé si la has visto, Sí, sí. y el DiCaprio debería tener un trastorno de personalidad narcisista. Ah, mira, qué buena. Sí, sí. Eso es un muy buen ejemplo de un trastorno de personalidad narcisista. No es como que está al borde de, o sea, como de dañar directamente a otros, ¿no? Como para sacar beneficio de eso. Pero a través de su Claro, conducta irresponsable y pensar solo en él, claro. Sí, yo te diría, es muy buen ejemplo, estaría confundida si es un trastorno de personalidad narcisista o incluso algo antisocial. Sí, pero no. Sí, me quedo claro, con lo bien. que tú mencionas, que puede ser más bien un trastorno narcisista. Ya, acá. Súper. Oye, Ignacio, aprovechemos de revisar tu genograma, pues. Ah, bueno, yo se lo envié al correo, no sé si lo llevo así. Sí, por eso. ¿Estaría de Ah, bueno, acuerdo si lo proyecto y lo revisamos? sí, claro que sí. Ya, ya. Ahí está Carlos, María Inés, Jacinto, que es como, está con estas líneas que es como de haber sido adoptado. Está Luisa, ya, los hermanos. Aquí está la relación de... Sí, está bien, están todos los símbolos bien. Ah, Sí, bacán. está toda la simbología correcta. Ya, pues yo, entonces me quedo tranquila que no es necesario pasar el... Pero pregúntale a ustedes, ¿por qué creen que es importante revisar o hacer un genograma? Profe, ¿se puede verificar también comportamientos repetitivos en la familia? Sí, nos permite tener una idea como de ciertos patrones que pueden repetirse familiarmente, sí. Para recopilar información igual. Ujú. Para recopilar información, sí. También el tipo de relaciones que pueden tener, profe, entre los familiares, si son relaciones cercanas, distantes, etcétera. De todas maneras, sabemos que ahí como lo familiar influye mucho en la adherencia al tratamiento de una persona, ¿sí? En las posibilidades de mejora clínica. Sí, súper bien. Ya entonces yo voy por pasado lo que es genograma. Nos habíamos quedado en la primera entrevista. Es muy importante, que yo creo que al menos para mí ha sido tremendo tema en atención online, ¿sí? Que cuando era presencial yo tenía la posibilidad de ver desde que cómo la persona entraba al box, ¿sí? Cómo caminaba, cómo se movían sus brazos, cómo se expresaba, ¿sí? Claro, porque justamente algo muy relevante en las primeras entrevistas es poner atención a lo no verbal. La conducta no verbal es toda aquella que se expresa no a través de palabras, ¿sí? Y es muy interesante porque yo les puedo dar, por ejemplo, el mismo contenido, decir, qué bien te fue Roberto, ¿verdad? ¡Oh, qué bien te fue Roberto! Qué bien te fue Roberto. ¿Sí? Como, de hecho se dice que lo no verbal es casi como o sea, es como el 65% de la comunicación. ¿Mm? Entonces, por ahí, por ejemplo, a nosotros como terapeutas, es muy relevante que prestemos atención a esto, por ejemplo, en las sesiones vinculares, cuando tengamos quizá los padres con el usuario, ¿verdad? Porque muchas veces nos pasa que pueden haber padres, familiares que tengan un estilo o un tono de voz, por ejemplo, súper dulce, súper cálido, pero el contenido de lo que está diciendo es muy doloroso o es muy hiriente. Así como, no, sí, lo que pasa es que él es como el tontito, po, como el tontito de la familia, ¿sí? Entonces, ahí nosotros justamente podemos intervenir, ¿no? Como, claro, quizá el familiar no tiene registrado que, como que dicen, no, pero si yo se lo digo tierno, ni siquiera le alzo la voz, perfecto. Pero el contenido de lo que está diciendo tiene efecto en el modo en que la persona se ve a sí misma, en el modo en que se valora a sí misma. ¿Mm?
Y por lo mismo, algo que debiésemos revisar nosotras en clase es los axiomas de la comunicación, que son muy útiles para poder intervenir. Y entre ellos hay un axioma que se los voy a adelantar, que se llama que no existe la no comunicación. Es decir, siempre estamos comunicando. Si, qué sé yo, mi colega me pregunta, Raiza, ¿estás bien? Y yo lo miro y me quedo callada. No es que no esté comunicando, algo estoy diciendo, ¿sí? Quizás sin palabras, pero algo se comunica. Entonces, esa acción es bien interesante porque nos permite un poquito pensar o contemplar la implicancia que tenemos nosotros o nosotras en el modo en que interactuamos con el otro. Entonces, a mí me ha pasado en más de alguna intervención que, por ejemplo, vincular, ¿no? Las sesiones vinculares les llamo como a más de una persona. Ya sea miembro de la familia, qué sé yo, cónyuge. Entonces, uno está hablando, por ejemplo, un miembro de esta pareja o de la familia y el otro pone los ojos para arriba en blanco. Sí, quien habla se molesta, pero mire, señorita, pone el ojo en blanco, ay, pero si yo no hice nada, ¿verdad? Solamente, ay, pero si fue como un tic nomás. Entonces, no, pues como que ahí es muy importante poder acompañar, ¿sí? En justamente esto de mirar con los ojos para arriba, así como ¿qué significa eso? ¿No? Como que qué de lo que está diciendo el otro provoca, ¿no? Este gesto. Eh, ¿Qué hace este gesto o qué puede decir este gesto que la persona no lo puede verbalizar, por ejemplo? Es importante que cuando nosotros estemos entrevistando nos preguntemos a ver qué me está diciendo el paciente, qué me está queriendo decir con lo que dice. Porque nosotros siempre hablamos desde lugares, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando yo digo, no sé, por ejemplo, no, yo las cosas que tengo las he ganado por mí mismo, me he esforzado, me he sacado la miércoles toda la vida trabajando para tener lo que tengo, entonces yo no voy a venir a que alguien, ¿sí? ¿Qué me está queriendo decir la persona con esto? ¿No? Como está desde el lugar del, como, ¿verdad? Como un lugar chuta, como de lo difícil que ha sido la vida para esta persona, quizás como lo enaltecido que tiene el sacrificio, ¿no? La noción del sacrificio. Entonces eso es muy interesante, cuando las personas nos van respondiendo, nos va hablando mucho más de ellas. También es importante que en este ejercicio de la entrevista clínica, su principal herramienta es la escucha. Y la escucha, claro, escuchamos con los oídos, pero también con la mirada, ¿sí? Por ahí nos va entrando información del paciente. Entonces es muy importante que podamos tener más o menos como la lucidez para ver si es que en el discurso, en el relato del paciente, hay apartados que son ambiguos, relatos que como cosas que no están siendo nombradas, ¿sí? A veces me pasa con los pacientes, por ejemplo, que dicen, y bueno, no sé, ¿sí? Entonces ahí uno, por ejemplo, puede, ya, ¿y qué significa este ¿sí? ¿Qué quiere decir? ¿Sí? Las palabras, ¿qué querría decir este ¿sí? También es importante evaluar cómo se inicia la respuesta. A propósito de lo que por ahí comentaba el Ignacio, como de ejemplo de trastornos narcisistas, hay veces que a mí me ha pasado un par de veces, por ejemplo, que cuando uno está con los padres de un joven, ¿sí? Y uno quiere averiguar, ¿no? ¿Qué es lo que saben los padres sobre el malestar del joven o sobre el problema que presenta el joven? Los padres empiezan a hablar de ellos, de su propia vida, ¿sí?
Es decir, no es que tengan un trastorno de personalidad narcisista, no estoy queriendo decir eso, pero sí que es llamativo ese modo de iniciar. Si yo le estoy preguntando a su hijo, el que está en tratamiento, ¿qué estará pasando? Que ese padre, ¿no?, habla de sí mismo, de lo que ha hecho, de lo que no ha hecho, ¿sí? Es como que en algún punto se le tornase difícil poder mirar a su hijo, ¿no? Poder decir algo al respecto de su hijo. Y esa hipótesis las podemos ir conjeturando a partir de pesquisar cómo inicia la respuesta a la pregunta que le hacemos. Por otro lado, es importante precisar cómo que hace que, o sea, por ejemplo, si estamos clarificando algo, ¿no? A ver a qué se refiere con eso, o qué pasó en particular ese día, ver si es que lo logramos hacer, ¿no? O si es que el paciente se fue para otro lado o a otro tema, y poder hipotetizar un poquito por qué estaría pasando eso, ¿sí? Las entrevistas nunca son ideales porque no existe el paciente ideal, ¿sí? Entonces en algún punto es como poder ir escuchando esta historia, este relato, al menos como el paciente lo va construyendo, ¿sí? Hay una serie de áreas que se sugieren recabar información. Está, bueno, siempre el usuario, la usuaria como al centro de nuestro quehacer, ¿no? Es como, a propósito de ellos, es que estamos nosotros, ¿no? Por supuesto, hacer una evaluación psicopatológica, en términos de si presenta algún trastorno psiquiátrico o algún trastorno de otra índole. Evaluar el vínculo terapéutico, ¿sí? Eso yo les voy a ir pasando. Las primeras intervenciones que uno hace, claro, es como que uno debiese ser un poquito más precavido, ¿no? Justamente para que el paciente no abandone el tratamiento o quizás que no se active como con más fuerza la resistencia o que no esté tan defensivo. Y ya cuando hay un vínculo más instalado, uno efectivamente puede realizar quizá intervenciones un poquito más complejas, ¿no? Como este tema de la confrontación que yo les comentaba al comienzo. Que confrontar no es decir, oye, ¿por qué hiciste esto mal? O ¿por qué hiciste esto? Sino que confrontar es como decir, oye, dices que no te afecta, pero te veo que estás llorando cuando me cuenta esto. Entonces hay algo que me hace pensar que efectivamente te afecta. Eh, es importante evaluar el sistema, o sea, la relación con el sistema de salud, ¿sí? Dónde se ha atendido, qué tipo de tratamiento ha tenido, cómo le ha ido en esos tratamientos, si es que lo abandona, por qué lo abandona, siempre explorarlo. Por otro lado, el tema de la salud física, sí, que ahí nos va a ayudar más como el médico. Aquí el nivel de funcionalidad, ¿no? Que en este sentido es como el área más de terapia ocupacional. El nivel de funcionalidad, es decir, cuán autónoma puede ser la persona a pesar de la problemática que presenta. Entonces ahí vamos notando que no es lo mismo alguien que tiene, por ejemplo, que nos refiere a angustia, ¿no? Pero qué sé yo, se puede tomar la micro para ir al trabajo, se logra mantener el trabajo, luego volver y cumplir quizás con otro rol y posteriormente descansar, ¿sí? Versus alguien que es tan fuerte su angustia que no puede levantarse de la cama. Entonces ahí vemos que hay distintos niveles de funcionalidad, ¿sí? Vinculados también a la autonomía. Pasa mucho, por ejemplo, en los trastornos orgánicos, en las demencias, ¿verdad? Cuando ya están muy avanzadas, que el nivel de funcionalidad es más bien bajito, ¿no? Que incluso necesitan personas que los puedan apoyar en cierta, o supervisar, ¿no? En ciertas actividades. Entonces también es importante evaluar esto, el nivel de funcionalidad. Particularmente en la residencia o en las comunidades, uno puede darse el permiso de evaluarlo en otro contexto que no solamente el Vox, ¿verdad? Generalmente cuando hay como actividad o tarea asignada, uno también ahí puede evaluar el nivel de funcionalidad. Profe, Sí.
Hola, buenas tardes, profe. Buenas tardes, Jorge. Mire, es que me hace ruido un poquito lo que usted dice con el tema de cómo evaluamos los procesos, por ejemplo, de los chicos que yo trabajé este año en residencia ¿Ya? y el año pasado. Ya. Y sí, pues tiene mucha certeza con lo que usted dice en relación al proceso de evaluación o diagnóstico, de informe que se tiene que elaborar con los chiquillos. Se hace un trabajo del día a día, porque uno convivía con los chiquillos prácticamente ahí, en esa residencia, con niños en situación de calle. Entonces se iba haciendo una proyección también, como lo hice en el mapa conceptual, no sé, un proyecto vital, lo que es la familia, las redes de apoyo, todas esas cosas. Claro. Entonces, como, sí, como que eso me, así como, quería dar como comentario. Como que te hace pensar. Oye, Jorge, y con respecto al proyecto vital, ¿cómo uno lo puede evaluar? Eh, que nosotros elaboramos muchas veces, ¿Mm? elaboramos algo que se llama plan de sustentabilidad. ¿Ya? El plan de sustentabilidad tiene ciertos objetivos de trabajo de proyectos de vida en relación a qué va a ser de aquí en el tiempo, en el presente y a lo que ellos esperan hacer a futuro. Ajá. Conseguir las cosas, estudiar algo, lo que sea, pero es mediante eso, con planes de sustentabilidad que tienen también un cierto tiempo de intervención. Ujú, ujú. Eso es como los tipos de informes que se trabajan, como ejemplo, profe. Ajá, ajá, perfecto. Sí, porque justamente el proyecto vital tiene que ver como con aquello que la persona sueña, ¿no? Uno le puede preguntar cómo te ves de aquí a 5 años, ¿no? Como, y aquello que la persona estructura. Y es súper importante evaluar el proyecto vital porque tenemos que ver qué tan estructurado es, qué tan apegado a la realidad es también, ¿sí? No sé, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo un tanto extremo, pero yo recuerdo un paciente en el hospital hace un par de años que, bueno, él estaba en ese momento muy psicótico y todo, y su sueño era ser el segundo Usain Bolt, ¿sí? Entonces, y él, claro, de hecho, tuvo una conducta muy, muy de riesgo porque corrió por debajo del metro, ¿sí? Como de una estación a otra. Efectivamente no era tan rápido como Usain Bolt, ¿sí? Entonces, bueno, y el contexto en donde lo hizo muy riesgoso. Entonces, claro, como que ahí uno ve que hay proyectos de vida que son como más difíciles de que acontezcan en la realidad, ¿no? Y otros que son más bien estructurados, pues por ejemplo, no, yo de aquí, no sé, pues, pretendo terminar mis estudios, posteriormente quizás trabajar, de ahí, no sé, me encantaría como comprarme algo, qué sé yo, ¿sí? Ahí uno va evaluando como qué tan estructurado está el proyecto vital y también cómo el programa o el dispositivo puede apoyar, como nos comentaba el Jorge, en concretar, ¿m? Quizá al menos los primeros pasos de este proyecto vital. Y lo quiero distinguir de algo que se llama propositividad vital. ¿Qué se imaginan ustedes que es la propositividad vital, a diferencia del proyecto vital? ¿Tendrá que ver con la gana o la motivación, profe? Muy bien. Sí, la Profe, propositividad vital tiene que ver con la motivación. Dígame. ¿tendrá que ver porque pro no es anteponerse a algo o no? Estoy mal. Propositividad vital. Entonces, No, como sí, sí prepararse puede ser. para o no, claro, claro, tener un proyecto y anticiparse a o planificarse de tal forma que esto sea positivo en la vida, ¿o no? Algo así, puede ser, ¿o no? Claro, la propositividad vital es como la motivación. Ujú. Porque yo puedo decirles, por ejemplo, no, si ahora estoy estudiando, no sé, terapia ocupacional, y después Raiza, ¿qué quiere hacer? No, no sé, o sea, trabajar. Sí, esa es como la propositividad vital.
¿Por qué les pregunto esto? Porque puede ser que alguien que esté muy deprimido, por ejemplo, pueda tener como el proyecto vital, por así decirlo, más o menos claro, pero la propositividad vital muy disminuida. Entonces, por eso es importante ahí como en temas de motivación. Es como casi como la voluntad, como las ganas de la propositividad vital. Y el proyecto es como algo ya más racional, más estructurado. Bueno, por otro lado, intereses y habilidades. Es súper importante que nosotros podamos como explorar los intereses de nuestros pacientes, ¿verdad? Si les dicen, no, me gusta leer, bueno, ¿y qué te gusta leer? No, mira, leo esto y esto otro, ¿verdad? O no, estoy súper pegado con una serie, bueno, ¿qué serie? Porque de hecho desde de ese mismo material podemos sacar aspectos para trabajarlo. ¿M? Por ejemplo, yo con un paciente que tengo en particular, la última semana hemos estado trabajando mucho con libros que él va leyendo y en algún punto cómo los libros van retratando ciertas problemáticas que él vive, ¿no? En su día a día. Entonces a través de las figuras como literarias vamos a ir trabajando un poco como modo de resignificar, ¿no? También evaluar sus habilidades. Por otro lado, la familia. En familia, véanlo, igual vamos a pasar un módulo de familia porque es muy, muy relevante, pero siempre piénsenlo en así como, primero, por un lado, la estructura, decir, a ver, ¿quién compone a la familia? Por eso es importante el genograma, ¿ya? ¿Quiénes son los miembros de esta familia? ¿Qué edad tienen? Bla, bla, todo lo del genograma, eso es estructura. Y por otro lado está la dinámica familiar, que la dinámica compete, por un lado, al tema de como de la relación que hay entre los miembros de la familia. Es una relación como eh, más bien hostil, conflictiva, de apoyo o de hiperprotección, ¿sí? ¿Hacia quién? ¿Por qué? ¿Mm? Y también otras variables, como por ejemplo cómo circula el poder o la toma de decisiones a nivel familiar, las jerarquías que se arman, los subsistemas que componen la familia, en qué momento, como, porque siempre hablamos del ciclo vital de la persona, ¿no? De niño, adolescente, adulto, qué sé yo, pero las familias también tienen ciclos vitales, po. No es lo mismo una familia, no sé, pues cuando alguien recién se va a vivir con la polola, con el pololo, ¿verdad? Y están como ya armando esto, versus cuando tienen un bebito, ¿sí? Recién nacido. ¿M? No es lo mismo tener un hijo adolescente, es decir, en términos, es como que las familias también tuviesen sus ciclos vitales, ¿sí? Eso por el lado de la familia lo vamos a estudiar con mayor profundidad. Por otro lado, la red de apoyo, ¿no? Que la red de apoyo, claro, ahí puede ser la familia, pero también puede ser los amigos, los colegas de trabajo, eh, el mismo dispositivo de salud mental, ¿sí? Como el CESFAM, qué sé yo, ¿sí? O redes comunitarias de apoyo. ¿M? O también muchas veces como para muchos usuarios y usuarias, no sé, por redes como religiosas también, ligadas a ciertos tipos de iglesias, ¿no? Pueden constituir la red de apoyo. También es importante evaluar la comuna de residencia, pero en términos de lógicas barriales, ¿verdad? Como de un poquito qué es vivir en ese barrio, qué características tiene el lugar donde vive en particular. ¿M? Es importante evaluar si es que hay antecedentes judiciales. También acá hay una esfera que yo encuentro que no es menor, que tiene que ver con el estigma, porque justamente los pacientes que nosotros atendemos tienden a ser pacientes muy, muy estigmatizados, ¿m? Y que al ser muy estigmatizados también tienen como mucho autoestigma, así como yo no voy a poder hacer esto porque soy bipolar, ¿sí? O no sé, nunca voy a encontrar trabajo porque tengo esquizofrenia. ¿M? Entonces, también es un área muy importante evaluar, como el tema del estigma, el autoestigma, ¿sí? Porque pueden ser como una variable que impida, ¿no? El desarrollo de la vida del sujeto. No porque no tenga las capacidades, sino porque cree que no las tiene. Bueno, eso.
¿Alguna pregunta con este mapa? Profe, Dígame. cuando hablamos a nivel de funcionalidad, es como él se va desarrollando en el tiempo, adquiriendo habilidades, esas cosas. Yo lo pondría así, Jorge, es como una foto de la funcionalidad actual, como si es autónomo. Por ejemplo, yo creo que aquí les va a resonar algo. ¿Es capaz la persona de manejar dinero por cuenta propia? Ese es un aspecto que tiene que ver con la funcionalidad, Ya entiendo. ¿verdad? Ya, Porque, profe. por ejemplo, si tengo un consumo muy problemático, quizá en ese momento va a ser muy difícil que yo pueda gestionar bien mi ingreso, ¿no? Mm, No siempre, pero es entiendo. una variable que tiene que ver con la funcionalidad, sí. U otra, Jorge, Ya, ponte tú en profe, casos, gracias. nada, pues tú en casos quizás como ya más orgánicos, ¿verdad? Como con más demencia, ¿sí? Ahí efectivamente cuando las personas Ya. necesitan apoyo de otros para poder hacer sus cosas, claro, ahí vemos que el nivel de funcionalidad en términos de autonomía está mucho más disminuido. Entonces, que no se puedan bañar sola o que no quieran supervisar hacerlo. Sí, entiendo. Profe, y ahí donde dice la salud física, ¿cómo se debería ver esa parte? Claro, esa parte es como, la puede ver más bien el médico, pero la salud física tiene que ver como con lo que habíamos hablado del DCM, como del eje 3, ¿cachai? Como todas esas Ya, enfermedades profe. médicas, por ejemplo, que si la persona tiene diabetes, está adherente a tratamiento, o si tiene quizá, no sé, si tiene que operar, como toda esa área. Ya, profe. Ah, ok. Bueno, entonces aquí terminaríamos con lo que es entrevista. Y acá vamos a continuar con intervenciones grupales. Les quiero recordar que yo voy subiendo las clases al aula y de hecho ya les subí la clase del martes. ¿Mm? Esto se los digo porque recuerden que esta clase de intervención grupal, la idea es que ustedes, ya finalizando la clase, me puedan entregar los grupos en los cuales van a hacer las intervenciones grupales. ¿Se acuerdan? Que ustedes tienen que hacer una intervención grupal. Miren aquí. Y esto de la intervención grupal es semanas más. Claro, o sea, una, dos. Ya, profe. Ya para que al final del módulo me manden como qué grupos van a trabajar. Entonces, aquí en particular, en esta clase, si tienen dudas, ¿verdad? Me van avisando. Porque la idea es que ustedes hagan una intervención a nosotros. Bueno, intervenciones grupales. Y aquí algunas preguntas para ustedes. ¿Para qué sirven las intervenciones grupales? Profe, ¿Sí? Profe, Dígame, ¿sí? eh, di- podrían ser di- como las intervenciones grupales porque el grupo generalmente comparte la misma problemática o muy parecida, entonces es como ayuda mucho terapéuticamente escuchar
experiencias de otras personas que son como significativas y muy parecidas a lo mejor a las de otros usuarios. Lo que acabo de decir está muy bien. Si estamos en un grupo, ¿no? Donde compartimos todos la misma temática, ¿qué posibilita eso? ¿O qué pudiese posibilitar que encontremos que hay algo terapéutico en ello? Es lo, es la, como lo dice el nombre, pues, en la terapia grupal como que todos van enfocados a un mismo objetivo, una misma meta. Entonces como, me imagino yo que, o sea, es más vago que trabajar como individualmente con cada paciente, pero a la vez es como una temática generalizada que les toca a todos, los Sí, del grupo, digo yo. va súper bien. Mira, lo voy a plantear en otras coordenadas. ¿De qué sirve que, por ejemplo, tú me compartas un tema tuyo al resto del grupo? ¿Qué pasa en el resto del grupo si es que alguien comparte un tema que los convoca a todos? ¿Qué puede pasar ahí? Bueno, aparte, así se podría decir que se ocupa mucho la empatía porque se ponen todos como en el lugar del otro, ¿puede ser? La empatía, ¿qué más? Mm, Yo, ¿Alejandro? sí, profe. Yo creo también que hay una apertura totalmente también al diálogo, po. Se puede abrir, digamos, con más confianza eh, el diálogo hacia el grupo, digamos. Hay una apertura al diálogo, hay empatía, porque hay algo que le pasa al otro que yo me reflejo en Claro, eso. claro que sí, claro. Se refleja en algunas experiencias que han tenido algunos de los usuarios y eso los motiva también pues, a poder hablar y yo creo también a sentirse acompañados dentro de estas intervenciones grupales. Ah, entonces, hasta ahora lo que no ha podido, lo que no han dicho, ¿no? Alejandro y Carlos, por un lado, posibilita la empatía, la apertura al diálogo, como nos comenta el Carlos, el que están todos ahí por un objetivo en común, puede habilitar esta sensación de pertenencia. Contención. Perfecto. Intención. Sí, porque en algún punto aquí hay algo reinteresante, porque el grupo puede entregar algo que los terapeutas no podemos entregar, ¿sí? Lo podemos facilitar, pero en el grupo lo que habilita es sentir que alguien que está como en tu mismo lugar, ¿sí? Comprende muy bien lo que te pasa y viceversa. Entonces, la experiencia de los pacientes, del usuario en grupo en general, tiende a ser como muy bien evaluada por lo mismo, porque es como no, porque mis compañeros me entienden, ¿sí? Quizá el terapeuta, por supuesto, los terapeutas estamos ahí para entenderlo, ¿sí? Es como nuestra pega, pero es desde un lugar distinto, po. Usted al ser terapeutas ya están posicionados en otro lugar, porque están ahí para ayudar y sus usuarios están ahí para ser ayudados, al menos por ustedes, ¿sí? Quizá hay otra dinámica en donde usuarios ayudan a otros, por supuesto que sí, pero el terapeuta está en un lugar distinto y por ende el entendimiento, la comprensión que puede dar es diferente. No es que valga menos, no, pero es diferente a la que da el compañero, la compañera, ¿sí? Desde un lugar como de horizontalidad, que es muy beneficioso cuando, o sea, cuando son grupos que andan bien, ¿no? Que marchan bien, puede ser muy beneficioso en el tratamiento. Profe, Dígame. también siento que las intervenciones en grupo entre los profesionales ayuda a aclarar ciertas dudas y entre el mismo grupo, el que interviene, creo yo. El sentirse apoyado entre un compañero, si, es que siempre nos pasa que a lo mejor faltó alguna pregunta o algo estuvo dicho mal o faltó otra cosa que decir. Siempre eso es importante, creo yo, entre los profesionales cuando hacen las intervenciones grupales, uno Ajá. también se apoya mucho de los compañeros.
Ajá, tú te refieres más como al rol del terapeuta con el coterapeuta, ¿o no? Sí, una cosa así, profesora. Sí, es que está súper bien, ya vamos a tocar ese punto, porque Ya. justamente cuando uno atiende a alguien individual tiene otras particularidades que cuando uno está en un grupo. Justamente es como bien desafiante el grupo, ¿sí? No me refiero a un grupo cualquiera. De hecho, yo siempre cuento esta experiencia. Miren, yo, no sé, por muchos años trabajé con personas, no sé, descompensadas de su manía, en bipolaridad, o muy deprimida, o no sé, que se crían en Jesucristo porque están súper delirantes, pero les prometo que para mí el grupo más desafiante que me ha tocado en toda mi vida fue un curso de séptimo básico en un colegio X, pero mucho más desafiante, así como que en verdad me vi sobrepasada, así fue como, pero ¿qué hago acá? Como, pero ¿cómo? ¿Sí? Entonces ahí, claro, como que caí en cuenta que los grupos en general ni siquiera es necesario que haya tanta alteración psicopatológica, ¿no? Es como, al contrario, eran jóvenes normales, en un colegio normal, ¿sí? Y súper difícil, al menos para mí en ese entonces, poder instalar algo, yo estaba haciendo ahí un taller de prevención, ¿m? Y justamente en una edad, en séptimo, que claro, cuando son más chiquitos, está como toda esta, ¿se acuerdan cuando veíamos lo de la heterorregulación y autorregulación de Colbert? De Piaget, justamente están como en esa transición, pues cuando son más chiquitos, son como súper ordenados, como que siguen todo lo que dice la figura de autoridad, y ya como que en la media también, ¿sí? También como que tienen más autorregulación, entonces si uno está hablando, un profe, es como que se logran autorregular bastante, pero no sé, como que para mí al menos séptimo me acuerdo que fue, pero yo decía, pero ¿cómo? ¿Cómo onda me costó tanto esa intervención grupal? Bueno, en algún punto trabajar en grupo es muy desafiante porque van emergiendo cosas a nivel grupal, ¿sí? Tal cual como uno de ustedes comentó al comienzo de nuestras clases, que habían usuarios que eran súper distintos en el grupo a la entrevista individual, efectivamente. Como que activan, imagínense, fantasías de inclusión, de exclusión, aparece el líder, ¿no? Y hay líderes en los grupos que son muy positivos y hay líderes que son súper iatrogénicos, po, ¿sí? Se forman alianzas, se forman coaliciones, generalmente hay un chivo expiatorio, generalmente en los grupos. Siempre está ese que como que todos fantasean con que se vaya y que si se va sería para mejor. Y eso pasa en todos los grupos humanos, en los grupos de trabajo, en los equipos, ¿m? Porque son como características de la grupalidad, ¿sí? Del armar un grupo. Profe, Dígame. así como, disculpe que me No, vuelva a meter dale. de nuevo. No, Así a métete, me encanta que conversen, así que dale nomás. No, es que se lo digo también como profe. Yo también trabajé 8 años en colegio ¿Ya? y le puedo decir que igual cada curso, por ejemplo, y estuve en todos los niveles y en diferentes colegios con diferentes situaciones, cada curso tiene algo característico, así como los quintos, los Mm, sextos, los séptimos, los octavos, los primeros, así sucesivamente, mm, por ciclo tienen algo característico los cursos. mm, Se lo digo como profe. mm. Sí, pues. Bueno, ustedes tienen muchas más herramientas de, claro, como que yo igual la embarré un poquito, era más lolita y más idealista, entonces yo pensé casi como instalar un espacio súper libre, de ay, que todos digan lo que piensan, y no, pues mal, la jugué pésimo. En verdad que, Y más, claro, pues ustedes los profes tienen mucho más como coordenada y saberes vinculados a estos ciclos, pues. sí, ¿no? Y más los quintos que están en etapa de grupos en los cuales ellos quieren preguntar, hablar, son muy parlanchines los quintos básicos. Mm. Entonces, a mi quinto y séptimo era así, pero ultra desafiante. Bueno, Sí. estimadas y estimados, nosotros como terapeutas, ¿qué debiésemos tener en consideración al momento de realizar intervenciones grupales?
Una de las cosas debería ser la relación de los individuos como grupos, creo yo. Cuéntanos un poquito más, Francisco, desarrolla la idea. En el caso que algunos tengan, no sé, problemas entre ellos, o el que vaya a exponer, por ejemplo, también tenga problemas con otros que están dentro del grupo, en la exposición, cosas de ese tipo. Malas relaciones entre ellos. Ya, considerar las características del grupo. Ajá. En términos de dinámicas vinculares, ¿no? ¿Qué más debemos considerar a la hora de hacer una intervención grupal? Ya sea en una residencia, ya sea porque trabajamos en el CEFAM y estamos haciendo qué sé yo, un taller de prevención de droga en un quinto básico, o si trabajamos directamente en un colegio, ¿no? Como, ¿qué otras consideraciones debiésemos tener? Bueno, en un comienzo también se deberían definir las normas de la terapia grupal que se va a realizar en este caso. Bien, eso se llama No sé. lo Un revisamos. encuadre, parcero, ¿no? Profe, un encuadre. Seca, Tatiana. Sí, el encuadre, perfecto. ¿Qué más tenemos que considerar? Por ejemplo, si consideramos las características del grupo, da lo mismo si son 40 a que sean 10, da lo mismo si es que son, no sé, niños con sus familias, da lo mismo si es que son padres, qué sé yo. ¿Eso da lo mismo? Profe, yo creo que igual es relevante el tipo de persona cuando se hacen sesiones grupales. Pucha, lo voy a tomar desde mi trabajo como ejemplo, profe. Cuando hacemos sesiones grupales, por ejemplo, así tipo reunión de apoderados, eh, los adultos responsables, no importa si es la mamá, no importa si es la abuelita, no se exige que sea alguien puntual, sino la persona quien está apoyando al chico en el proceso interventivo. Yeah. ¿Y qué se llama? ¿Cómo sería eso una característica? Es decir, va para familiares, ¿no? O cuidadores de los jóvenes. Y En eso este que ustedes caso, acaban de hacer, ¿qué es? ¿Qué delimitación es? mm, a ver, profe, estoy pensando. Dale nomás. ¿Sería como la red de apoyo del o tutor? Claro, ellos son la red de apoyo y decidieron, Miriam, trabajar con la red de apoyo, por ejemplo. ¿Sí? Claro. Pero es interesante porque eso fue algo pensado, ¿no? No fue como que se juntaron a buscar a los niños, oye, te tinca que entremos Jorge y yo ¿Profe? a hacer una intervención. Dígame, Tatiana. Podría ser como formular objetivos. Perfecto. Podría ser como objetivos específicos para el grupo, ¿no? Perfecto. ¿Puede ser o no? Muy bien, muy bien. Por eso digo. Súper bien, Tatiana, súper bien. Primero, ¿quién es el grupo? ¿Quiénes lo conforman? ¿Sí? ¿Cuál va a ser el encuadre? ¿Cuáles van a ser los objetivos? ¿Cuáles son las características del ciclo vital, ¿no? Por el cual están pasando. No podemos hablarle, como vimos la semana pasada, el martes, no podemos hablarle igual a un grupo de adolescentes a como le hablamos a los padres, ¿no? A los cuidadores, en el caso de Jorge. ¿Mm? Quizás con los adolescentes nuestro vocabulario va a ser un poquito más flexible. ¿Mm? Quizás con los adultos sea un poquito más, más formal. ¿Mm? No es lo mismo trabajar
madres, o sea, con mujeres embarazadas con problemáticas de consumo, ¿verdad? Versus mujeres que, no sé, están yendo para adquirir habilidades parentales, ¿sí? Entonces depende mucho quién es el grupo, cómo lo segmentamos, para que lograr cierta homogeneidad. Porque justamente, como bien lo dijo Carlos, la idea es que compartan la misma temática, algo que los convoque a ese espacio para que le haga sentido. Entonces, sí, claro, como que en cuidadores de jóvenes con consumo problemático de drogas, claro, ahí hay algo que está segmentado, ¿no? Que está como delimitado. Como bien dice la Tatiana, los objetivos, tenemos que tener objetivos generales específicos. ¿Qué pretendemos nosotros con este grupo? ¿Cuál es el sentido de hacer, por ejemplo, que voy a hacer 40 sesiones o voy a hacer 10? Si hago 10, ¿qué Sí, sentido van a tener esas 10 sesiones? ¿Ah? Dígame. Por supuesto, hay que establecer como una temporalidad también, ¿no? En el Eso. grupo, la frecuencia, el número de reuniones, los participantes, si va a haber alguna dinámica extra programática, no sé, algo así. Muy bien, perfecto. Tal cual, frecuencia, temporalidad, los participantes. Ojo acá, si es que son grupos abiertos, es decir, que el grupo esté instalado siempre, qué sé yo, todos los miércoles a las 4, y siempre viene gente, o bien si es que yo parto con un grupo y termino con el mismo grupo, ¿sí? Entonces, sí, totalmente. Otra pregunta para ustedes. Aquí hay más cositas, pero las vamos a revisar. ¿Cuál es el rol del terapeuta en el grupo? ¿Qué monos pintamos nosotros con ese grupo? ¿Qué hacemos? ¿Cuál es nuestro rol? Profe, conducimos la conversación. Conducción. Muy bien. ¿Podría ser, profe, también que somos como observadores también del grupo? Perfecto. De hecho, Alejandro, por eso mismo que se sugiere siempre, nos cuesta, pero siempre, uno si trabaja en grupo debiese ser con otra persona. En grupos terapéuticos. Siempre deberías hacer con otra persona. Ya, profe. Ya. ¿Podría ser regulador también? ¿O moderador? Muy bien. ¿Qué debiese moderar? Debería, en el caso, por ejemplo, cuando están en grupo y se les solicita a los demás del grupo que le puedan dar alternativas, depende de lo que estén hablando en este caso, o sea, para dónde va el tema, si se desvían de la experiencia principal, del tema principal de la actividad grupal, Bien. cosas así me imagino. Muy bien. Es decir, moderar o conducir en torno también, por supuesto que la conversación puede irse para muchos lados, ¿no? Pero nuestro rol también tiene que ver como con ir reconduciendo y en algún punto orientado a los objetivos que tengamos en esa sesión y los objetivos del tratamiento grupal que se propone. ¿Mm? Muy bien. ¿Qué es lo que según ustedes no debiese hacer un terapeuta en el grupo? Interrumpir los relatos del usuario en este caso. Ya, yo ahí tengo una preguntita. ¿Qué pasa si es que, imagínense, todos nosotros somos un grupo? ¿Quién dijo esto? Francisco Javier. Ya, Francisco, imagínate tú no estás haciendo un taller de, no sé, es un taller de
expresividad emocional para relacionarnos adecuadamente con nuestros familiares que son usuarios en tratamiento, ¿vale? Nosotros somos como los familiares. Y tú en la sesión, claro, ya, bueno, este apartado se va a consistir jugando en el autocuidado, ¿verdad? Entonces, cómo uno se cuida uno mismo, por el síndrome del cuidador, patatín, patatán. Y estamos todos escuchándote, yo llego y te digo, mira, Francisco, lo que pasa es que a mí me ha pasado que, o sea, mi hijo es insoportable, yo no lo tolero. Y hablo, y hablo, y hablo, y hablo, y hablo, y hablo, y hablo. Es loco porque nos pasa mucho. ¿Qué sugerirías ahí tú hacer, Francisco? Es que eso depende justamente del contexto, pues, profe, porque yo estaba hablando, por ejemplo, en una terapia grupal de usuarios residentes de droga y alcohol, en donde hay una persona que está exponiendo su vida, exponiendo su tema de consumo, el cual en esa situación es mejor que hable tranquilo hasta que él diga ya terminé el tema y luego se continúa con las alternativas de los grupos, qué sé yo, de las personas. Pero en el caso que plantea usted, depende no sé, de la conversación que pueda iniciar uno de los familiares. En el caso, si es muy agresivo, por ejemplo, tendríamos que de alguna forma desviarle la atención o, no sé, que se calme un poco, quizás, dependiendo de cómo vaya aumentando el nivel de estrés dentro del grupo. Es importante, Francisco, que cuando nos des estos ejemplos nos contextualices también en qué grupo estabas pensando, ¿ya? Para yo poder tenerlo un poquito más claro. Ok. Sí, pues efectivamente, si la persona si de verdad está contando un relato, ahí la idea es como evitar interrumpirlo, ¿no? Pero en el caso que yo te proponía, claro, como poder escuchar quizás que la persona hable, que se extienda un rato, no tampoco llegar y cortarlo. Y ahí lo que se sugiere es como decirle a la persona, ¿no? Que da la impresión de que le están pasando hartas cosas con su familiar, que es normal estar sobrepasando estas situaciones, pero que uno cree que es aconsejable, ¿no? Poder abordar esto como en otra instancia, quizás más privada, porque requiere más tiempo, de más espacio, que quizás el espacio grupal no se lo puede ofertar. Y ahí, no sé, pues uno dice, bueno, y al final de esta sesión grupal, no sé, pues la agendamos una horita con el psicólogo o la agenda una horita conmigo, ¿sí? Para que usted me pueda contar mejor qué es lo que le está pasando. Eso es como tips, si es que la persona se le escapa mucho. Y también en las sesiones con los usuarios en general, porque hay veces que uno va a hablar, por ejemplo, una temática global, y claro, el usuario puede tomarse como toda la palestra, y la idea es que todos puedan o hablar un poquito, o ir interactuando, dando su opinión, ¿sí? Entonces uno también puede como apuntar a eso, ¿ya? Así como, oye, mira, esto que te está pasando es importante, yo creo que quizás este espacio no da, ¿no? Como para todo lo importante es lo que tienes que decir, mejor veamos otro espacio, que sea para ti, que tú puedas como desahogarte más bien tranquilo. ¿Mm? ¿Qué otra cosa no debiese hacer un terapeuta al criterio de ustedes? Profe, permitir que uno de los integrantes tome la palabra, como que empiece a dirigir el grupo. Mira, qué interesante. Claro, como hay grupos que sí, pues que puede ser un poquito complejo que el usuario vaya dirigiendo el grupo, ¿no? Como que ahí uno igual debiese, o sea, que la persona se puede expresar, pero nosotros poder volver a hacer esto de, bueno, ¿y el otro qué opina? O a usted, ¿cómo le llega esto que está diciendo el compañero o la compañera? Muy bien. Y de lo que les ha tocado ver, reflexionar, mirar en sus lugares de trabajo, la vida en general, ¿qué temáticas creen ustedes que sería importante abordar en grupo con personas con consumo problemático?
Yo creo que el autocuidado, profe. Perfecto. Profe, Dígame. sí, coincido con Michelle, porque yo creo que el autocuidado, los hábitos, en una persona que no los ha tenido o que los ha abandonado, es sumamente importante volver a retomar eso, ponte tú, tanto en el aseo personal, las relaciones con, no sé, el buenos días, el hasta luego, el buenas noches, cositas tan chiquititas que van generando cambios en el paciente o en el usuario. Ajá. Muy bien, súper. Autocuidado Profe, y dígame. uno no se debe involucrar en las emociones tampoco, ni ponerles careta, ni pues, si la paciente se pone a llorar, como que hay de repente terapeutas que también lloran. O sea, creo que de esa parte no sirve mucho. Ah, tú estás en la pregunta anterior. Ah, A ver, llegué espérame. No te preocupes, Ana, es que está interesante, ¿no? Sí. Interesante lo que dice Ana, efectivamente nos puede tocar relatos súper crudos y la idea, y claro, algunos nos emocionan, yo creo que en esta pega no es raro que uno se le mojen los ojos de lágrimas en ocasiones, pero es súper importante mantener el rol que uno tiene, po. ¿Sí? Como, con Se ello no supone que digo nosotros rigidizarnos. somos la contención. Se supone que nosotros somos la contención. Perfecto. Tal Profe, cual. Y no poner caretas tampoco, o sea, si cuentan algo que a nosotros, no sé, como que no impacta, tampoco expresarlo con la cara, porque así la usuaria, el usuario también se puede sentir mal. La Miriam quiere decir algo también. profe, y no hacer un prejuicio del usuario. Igual es Eso. importante. Sí. Súper bien. Profe, Dígame. voy a la pregunta de las temáticas. Creo que Ya. dentro de eso son las proyecciones de vida Ajá. dentro de los grupos. Bien. Uno puede trabajar proyecciones de vida. ¿Qué más? Vinculado a consumo problemático de alcohol y droga. Yo hablaría también, profe, sobre los tiempos libres. Dale. Todo lo que son los tiempos de ocio y todo eso. Porque hay muchas personas que están en el tratamiento y algunos no están trabajando. Entonces, creo que también es importante saber, poder conversar de ese tema, que creo que es súper importante, porque cuando a ellos principalmente si les queda ese tiempo libre, pueden, digamos, comenzar, no sé, pues, irse para otro lado, hacer otras actividades que no deberían ser, digamos. Ajá. Bien, bien. Le podemos llamar algo así como rutina, ocio y tiempo libre, ¿no? Profe, sí. ¿Qué más? Profe, Diga. se podría trabajar la resiliencia, no sé, la autoestima, la motivación, puede ser, no sé, la farmacología de la droga, farmacodinamia, cómo actúa la droga en el cerebro, los que conozcan los tipos de droga, cómo funcionan, los daños que producen, qué sé yo, un montón de cosas. Ya. Ahí el Francisco nos adelantó algo que es súper interesante, que es cómo vamos a trabajar estas temáticas. ¿Sí? Porque por un lado las podemos trabajar vía psicoeducación, pero por otro lado también podemos ir incluyendo otro tipo de actividades, ¿no? Que nos ayuden a ir desarrollando, por ejemplo, no sé, el favorecimiento de la autoestima, o identificando el autoconcepto, sí, como los distintos modos de abordar estas temáticas. ¿Qué más? Ya, mientras piensan, me esperan un minutito, ¿ya?
Ya, he vuelto. Cuéntenme, ¿hay alguna otra idea de temática a trabajar? Profe, pueden ser talleres laborales, qué sé yo, dependiendo de las capacidades del grupo. Talleres laborales. Ya, como talleres de inclusión laboral, como en esa línea. Sí, también pueden ser manuales, ¿no? Simplemente, ¿A qué te refieres? ¿Me explica un poco más? no sé, pues cerámica, pintura, qué sé yo, no sé, trabajar en cuero, hasta corte y confección puede ser. Cualquier cosa que pueda servir para poder hacer recuperar la confianza al usuario Ajá. en sí mismo. Ok, súper. Ya pues, voy a continuar entonces. Profe, ¿Sí? lo último, perdón, será, corresponderá, por ejemplo, generar el compromiso del usuario a asistir a las sesiones del grupo y permanecer en el tiempo también en estas sesiones. Eso también es algo que se tiene que abordar para que no haya un abandono prematuro. De todas maneras, de hecho, uno podría pensar si es que la persona no adhiera al grupo, si es que efectivamente no pertenece al grupo también. O sea, disculpa, si no va al grupo, no va y, no sé, se ha ausentado 5 veces, ¿cómo seguirá siendo parte del grupo o no? ¿Mm? Porque en el grupo se van armando ciertos códigos, van apareciendo, por ejemplo, bromas internas, ciertas experiencias, ¿no? Que se han compartido entre todos. Sí, yo creo que una dimensión interesante. Profe, la resolución de conflictos también. Ah, súper. Resolución de conflictos. Y aprender a identificar sus sentimientos y emociones. No sé cómo se Sí. podría decir eso. De hecho, les quería mostrar ahora a continuación, porque ustedes lo tienen que hacer y me lo tienen que entregar, justamente vinculado a lo que hice la Michelle. No, pensé que iba a ser el mío. No, otro. Pero, por ejemplo, este es un taller de inteligencia emocional y habilidades sociales. ¿Mm? Entonces, ahí, por ejemplo, el objetivo es potenciar las habilidades emocionales que les permitan a los menores y adolescentes tampoco de sexualizar el lenguaje, porque uno ya no habla de menores, habla como de niños, niñas, adolescentes. Enfrentarse a situaciones cotidianas que se les pueda presentar, entre ellas el consumo de drogas. Entonces, los contenidos, por ejemplo, evaluando las emociones, qué son, cuáles son las emociones negativas, las positivas, cómo se sienten los demás, aprendiendo habilidades emocionales, resolviendo problemas de conflictos y habilidades de comunicación. Ese es como un ejemplo. Romy, vengan a listar ropa. ¿Para qué? Para darle una falda a la gente. Ya. Objetivo de la intervención grupal. El objetivo es ofrecer un espacio de encuentro donde las personas se sientan escuchadas y apoyadas, favorecer que puedan compartir su experiencia. Recuerden que igual es complejo hablar de uno, ¿sí? No es fácil, es como, sobre todo de aspectos que son íntimos, ¿no? Uno no llega y se lo habla a cualquiera y hay algo de eso que se espera, que es esperable, ¿no? Entonces igual es un desafío para las personas que forman parte de intervenciones grupales el tener la confianza, ¿no? Hacia el terapeuta, hacia el grupo para poder abrirse, poder manifestar sus preocupaciones, ¿sí? Cuáles son sus emociones y que en algún punto puedan ser protagonistas también. Yo creo que Profe, justamente, dígame. profe, pero hay que tomar en consideración también que los usuarios como que, o sea, existen usuarios que me imagino yo que ni siquiera se atreven como por el proceso que están, el grado de depresión que algunos tienen, que no quieren ni hablar ni de nada, llegan muy negativos. ¿Me cacha la idea, no? Dale un poquito más. Dame ejemplo,
ejemplo, A ver, por ejemplo, ya llega un usuario al grupo ya, y viene, no sé, pues llegó ayer y ajá, justo tiene una intervención mañana. perfecto. Entonces ya tienen un día y está todo. Es que, es que para él, él está como destrozado, porque él está ahí para cambiar, porque por todo el daño que hizo y está como con toda esa. eh, con esa culpa que lo tiene ahí en el grupo, o sea, en terapia, digamos. Ya, Entonces, eh, imagínese que no sé, porque no se sientan, no tenga la confianza como para hablar, y porque delante, no sé quién dijo, el Alejandro parece que como que se daba como más la oportunidad de que se abriera un poco más emocionalmente. Yo encuentro, o sea, que yo pienso como todo lo contrario, ujú, como que te coartan, po. O sea, lo mismo que tú decías del tema de abrir sus emociones, pero eso me imagino yo que tiene que, no sé, hablar de eso es como ya una segunda o tercera de repente sí, intervención así como grupal, como para sí, que todos participen, estoy porque totalmente de van a ver, acuerdo contigo, Carlos. Mm. claro, porque De van, hecho, dale, dale. no, dele, no. Ah, ya. Es que estoy de acuerdo contigo porque ponte tú, eh, yo tenía 2 talleres a mi cargo que eran intervenciones grupales, bueno, de un corte más psicoterapéutico, que uno era un taller de cine, pero no que viera la película y se acaba el taller, po. Veían parte de película y teníamos que ir como pensándolas, reflexionándolas, cómo lo interpelaba, y un taller de expresión de emociones. Y ambos talleres que guiaba yo, por ejemplo, un requisito era que la persona no podía incorporarse al taller hasta que pasase 2 semanas en el dispositivo, que Ya. conocer al dispositivo, a los tratantes, a los grupos, y claro, se sumaba a otros grupos, por supuesto, a otros talleres que habían, no sé, pues taller ocupacional, taller, qué sé yo, como de todos los otros talleres que se ofertaban, grupales, pero a este en Igualmente, particular se esperaba al menos 2 semanas, porque claro, tenemos que evaluarlo a ver si es que, como, porque claro, hablar de, como tú bien dices, Carlos, no es cualquier cosa llegar a hablar de la fragilidad de uno, pues es tema igual. Entonces, ¿no? yo ahí estoy muy de acuerdo contigo. Creo que uno tiene que evaluar bastante bien cuándo un usuario puede ingresar a tal o cual taller. Quizá un taller, no sé, pues de pintura, quizás puede ingresar al tiro, ¿no? Pero quizá un taller como un corte más, como tú bien dices, más de exposición afectiva, más emocional, quizá deberíamos esperar un poquito. Yo estoy de acuerdo contigo en eso. O que se adapte un poco más, se aclimate un poco más al grupo. De todas maneras, sí, Eso, de todas eso. maneras. Estoy súper de acuerdo. Y de hecho, eso, Carlos, lo vamos a abordar, porque tiene que ver con los criterios de inclusión y exclusión del grupo. Suena horrible lo que estoy diciendo, pero quéralo o no, Parte igual terapéutica, debiésemos mantener. ¿Cómo? parte grupal, usted lo dice así como del terapeuta, así como casi discriminando, así como algún mal elemento, una cosa así dentro del grupo. Más que discriminar, tiene que ver Discriminar, con en qué él, contexto ajá, puede funcionar bien ese taller o ese grupo, como en base a qué condiciones. Porque voy a poner un ejemplo. Si estamos en un grupo, ¿no? De, pongamos, de expresión de emociones, y tú, Carlos, dices, no, pucha, a veces me siento súper frágil cuando, no sé, po, y yo llego y me pongo a reír y me burlo de ti. Claro, eso no es para excluirme del grupo, ¿no? Pero es importante que el terapeuta hable conmigo, ¿cachai? Que me diga, no sé, pues, o sea, en el espacio grupal algo me tendrá que decir y en otro espacio individual algo ese terapeuta tendrá que explorar, porque justamente que yo me burle de otro compañero está haciendo que aquello que el grupo busca, o sea, que los terapeutas buscan, no se logre. claro, pues, y de repente esos comentarios, quizás como reacciona el compañero, o quizás como después no va a querer hablar como nunca, no va a querer opinar nada porque va a estar con la aprehensión de que lo van a agarrar para el chuleteo, o se van a reír, o no va a ser tomado en serio.
Y es justamente lo que usted está diciendo acá, porque que hacerlo sentir protagonista, o sea, claramente, si yo estoy contando una historia, estoy como súper entusiasmado y llego, no sé, llego al momento que se me caen hasta las lágrimas y viene otro compadre y se ríe de mí, aparte que me va a sentir podrido, no sé cómo reaccionaría. Sí. Por eso, Carlos, como nos venía diciendo la Tatiana, es súper importante el encuadre y la autorregulación del grupo. Creo que ese es otro factor muy interesante. Cuando el mismo compañero, pues tú, yo me río y llega la Tatiana y me dice, pues tú, Raiza, eso no es pertinente. Ahí incluso es muy llamativo porque ahí en esos como lugares que van tomando las distintas personas del grupo, incluso le facilitan un poco el trabajo a los terapeutas. Porque, por ejemplo, si la Tatiana llega y me dice, oye, Raiza, no, pues eso no es muy pertinente que te rías, y yo me callo, ¿cachai? Es como, ay, el terapeuta sí. Bueno, muchas gracias, Tatiana, ¿verdad? Y bueno, prosigamos. Carlos, ¿quieres finalizar? ¿Verdad? Es como que también hay factor ahí de autorregulación entre los mismos miembros del grupo. Claro, claro, y se da y como dice usted, pues una ayuda, es una gran ayuda para los terapeutas, Sí. que se regulen y porque ellos también como comparten más tiempo de repente, no sé, si están en un centro de rehabilitación, ellos comparten como todo el día y entonces se conocen y ya también hay gente mayor y hay diferentes personalidades, hay líderes, hay otros líderes negativos que no son líderes, son como, sé, hay de todo. Hay chivos, Totalmente. Y lo que tú testigos, estás diciendo, Carlos, hay algo que es súper relevante, que quizá le pasó al Jorge, ¿no? Como, bueno, yo, no, el Jorge me ha explicitado que es profe, pues, pero cuando uno ocupa un lugar en lo grupal, ya sea, por ejemplo, en el caso de los profesores, ¿no? Los profesores en ese caso, ellos encarnan un lugar de autoridad. Entonces, muchas veces, el modo en que los estudiantes se comportan con los profesores tiene que ver con el modo de cada estudiante de cómo se relaciona con la autoridad, no solo con ese profe, sino con el lugar que ocupa el profe. Y por ende nos puede llevar a lugares muy, muy tempranos, ¿no? Acuérdense, ya la encarna en un primer momento los padres. Entonces, ese es un análisis, Carlos, que nos puede ser súper interesante en los grupos, como qué lugar uno encarna como terapeuta en el grupo, ¿sí? Porque, por ejemplo, no sé, y no, y las cosas que nos van diciendo, yo recuerdo un par de veces que tenía usuarios que me decían, no sé, señorita Raiza, psicóloga, usted es bailarina, ¿verdad? Porque como se mueve, es como flaquita, yo jamás he dado un paso, pero nada, nada. Y ahí, claro, uno dice, chuta, qué interesante los imaginarios, ¿no? Como, o habían usuarios que me decían, no sé, pues como, si te arraigas, usted es ser como de, no sé, pues qué sé yo, como de familia Buenas Lucas, como que te van poniendo cosas, o como, es como que van suponiendo cosas en uno, que realmente no pueden serlo, no pueden serlo, ¿sí? Y todo ese análisis se llama como análisis transferencial, es decir, qué es lo que los usuarios o el grupo de usuarios le atribuye a ustedes en ese espacio grupal mientras ustedes son terapeutas. No sé si me explico a lo que estoy yendo. ¿Cómo dijo que se llamaba? ¿Cómo era? Análisis ¿cuánto era? Es como un análisis transferencial. Transferencial, ya. Sí, transferencia, al menos en psicología o en psicoanálisis, tiene que ver como con el vínculo. Ustedes cuando se paran frente a un usuario, ese usuario, antes que usted le digan hola, ya está suponiendo un montón de cosas sobre ustedes. ¿Sí? Entonces es interesante eso, porque eso muchas veces habla más del usuario que incluso de nosotros mismos, po. Y eso uno lo puede ir explorando, ¿sí? Lo puede ir trabajando también. A veces los terapeutas, y eso es algo que si usted trabaja en comunidad, ¿verdad? O en otros dispositivos, les debe pasar, que es como, por ejemplo, ¿y usted es papá? ¿Usted es mamá? ¿Usted está casado? Como para ver si es que efectivamente ustedes están como a la altura de la problemática que se está poniendo en juego, ¿no? Y la verdad es que muchas veces no necesitamos ser ni padres, o ni estar casados,
o bien ni siquiera haber tenido, no sé, un tema con consumo, para también nosotros poder ofrecer un espacio de escucha, de diálogo, de poder pensar juntos qué es lo que está pasándole. ¿Mm? Eso, uno cuando ve, o sea, el terapeuta grupal, al terapeuta grupal se le transfieren, ¿no? Como un montón de suposiciones. Importante ahí como poder intentar leerlo al menos. ¿En qué lugar nos están posicionando? Lo mismo con otro tipo de preguntas que nos dirigen los usuarios, ¿no? ¿Esto es normal? Por ejemplo, don Carlos, ¿esto es normal que me pase? ¿Mm? ¿O estoy enferma? ¿Sí? Nos dirigen preguntas apelando a un saber, a un saber que nos suponen. ¿Sí? Y ahí es muy interesante nosotros también devolver esa pelota, ¿sí? Yo puedo pensar Pero, muchas cosas de si es normal o no, pero cuénteme usted, ¿qué es lo anormal? O sea, ¿lo encuentra normal lo que está viviendo? ¿Bajo qué parámetro de normalidad lo está juzgando? ¿Qué sería lo no normal de lo que usted está viviendo? Y uno le va devolviendo la pelota al usuario, porque el saber que no importa, el saber del usuario, su propia verdad. Carlos. no, le iba a decir que justamente esa suposición que va porque acuden a nosotros por ayuda, obviamente que suponen porque somos terapeutas profesionales, digamos. Entonces esa suposición es como obvia. Pero me gustó lo que dijo usted sobre cómo devolver la pelota. Como, o cómo de repente no darle una respuesta, porque realmente no la vamos a tener la respuesta. Pero no dejarlo como diciendo así como que este gallo no sabe nada, sino que como pasarle la verdad, ¿sí? Como lo escribió usted perfectamente. Lo encontré bueno. Sí, esas son técnicas que ayudan harto, como me acuerdo, por ejemplo, ayer que había un paciente que me decía, me preguntaba si es que era malo porque le incomodaba estar con la mamá. ¿Qué piensan ustedes? No, ¿qué responderían? ¿Qué piensan? Si un joven nos dice, oye, estoy mal porque como que me incomoda estar con mi mamá. No, pues no está mal. Pero perdona, no sé tú dices pero perdón, discúlpame Carlos, pero tú dices que estar con la mamá en terapia, participando con la mamá, o que vive con la mamá. Vive con la mamá y la mamá es muy amorosa, ya. la describe él como alguien muy amorosa, pero que a él le incomoda estar mucho rato con su mamá y se pregunta si él es mala persona por sentir esto. Carlos dice, no, pues no es mala persona, ¿qué piensa el resto? La verdad es que podemos pensar, ¿no? Podemos decir, no sé, si chuta, es que malo es hacerle daño a alguien, en este caso, ¿sí? Pero ahí lo más interesante es cuando le decimos a la persona, bueno, ¿y por qué sería malo? ¿No? ¿Por qué serías malo? Por no querer estar todo el rato con tu mamá, porque eso te haría malo. Entonces uno va devolviendo, ¿no? Como esta inquietud, estas preguntas que nos dirigen los pacientes, uno las puede ir devolviendo de vuelta para que el paciente la vaya respondiendo. Pero en ese ejemplo, profe, se le podría preguntar qué tipo de relación tiene con ella, porque a lo mejor le incomoda estar con ella sin tener un tema de conversación, por ejemplo, abordarlo por ese lado quizás, y que él mismo se dé cuenta por qué le incomoda a él o se siente mal por estar con ella o por vivir con ella, qué sé yo. Claro, y veamos qué edad tiene el paciente también, ve un señor, claro, 50 años que vive con ella, que yo creo que la incomoda, pero sí un chiquillo, no sé, claro. Ver como el contexto también, ¿no? Muy bien. Todo eso que dijeron es lo que tenemos que preguntar antes de decir, oye, no eres malo, ¿qué te pasa? ¿Sí? Uno lo piensa, uno mira y dice, no es malo. Pero la pregunta es, tenemos que preguntarnos todo eso que aparece en ustedes. A ver, ¿y cómo es la relación con esta mamá? ¿En qué cosas le incomodan de estar con ellas? Sí, como muy bien. Tenemos que instalar preguntas antes que respuestas, por así decirlo. Esa es nuestra pega como terapeuta.
La respuesta las va construyendo el paciente. Nuestra pega es instalar preguntas, ¿no? Ir comprendiendo. Indagar, pues, claro, primero. Sí. Tal cual. Ya, pues sigamos. Dígame. Profesora, muy buenas noches. Buenas noches, Manuel. Yo creo que ahí en realidad como terapeuta uno tiene que ver qué es lo que pasa a la mamá y al hijo también, porque no solamente es el paciente, puede ser. Entonces uno tiene que ver realmente con quién ha crecido, en qué ambiente o por qué se siente, todo eso uno tiene que explorar realmente con el paciente y con la familia, o sea, con la persona que realmente no es de su agrado o no quiere estar con ella. Y es una pega y hay que ser muy cuidadoso y eso hay que, yo creo que tomarlo importancia, no pasarlo por alto. Porque ahí está para poder descubrir realmente qué es lo que está pasando. Sí. Esa es la idea. Oye, Manuel, me encantó lo que dijiste porque, ¿sabes? Yo ahí leí una distinción que está muy buena. Miren, una cosa es, me voy a poner yo en el lugar del paciente que les cuento, es que a mí me incomoda estar con mi mamá, ¿sí? No sé, a ver, ¿cómo decirlo? A ver, no, lo voy a poner en otros términos. Una cosa es lo que el paciente nos refiere de su mamá y otra cosa es cómo la mamá es con el paciente. ¿A qué me refiero con esto? En las sesiones individuales, el paciente nos trae su mundo, nos habla de su pareja, de su hijo, de su, no sé, ¿verdad? De sus padres, de sus colegas, nos trae y nosotros accedemos a ello a través del relato. Algo muy distinto es cuando estamos en sesiones vinculares y vemos cómo esta madre en la cual habla se materializa y está ahí, al frente, y vemos in situ cómo se vinculan, ¿sí? Es muy interesante esos dos aspectos, ¿no? Ninguno es inválido y de hecho no son excluyentes, pero son como dos modos, ¿no? Un modo es yo hablar de mi madre y otro tema es que tú me estés evaluando con mi mamá al lado. Tú puedes acceder a ella directamente, la puedes mirar, la puedes ver cómo me habla, cómo yo le hablo, versus a cómo yo te lo traigo en el relato. Entonces, estaba pensando un poquito en eso, ¿no? Como en dos registros. Por ahí, miren, me acordé de, hay un psicoanalista que me gusta mucho que se llama Winnicott, que él dice que si una madre o un padre, no unos padres, tienen 3 hijos, esos 3 hijos tienen 3 madres distintas. A lo que voy con esto es que la representación que tenemos del otro es una representación que no hacemos nosotros, que muchas veces puede calzar en más o menos medida con quién es el otro realmente. Y también atravesado por factores, yo insisto, el ciclo vital, ¿no? Es como quizá un hermano mayor o una hermana mayor va a haber tenido otra experiencia con su madre, que fue el, qué sé yo, el primer hijo, quizá muy enfermizo, quizá está más ansiosa la mamá, versus el último hijo, ¿no? Que la mamá quizá está un poquito más relajada, qué sé yo. Entonces, interesante de establecer esas distinciones, como la representación que hay de lo materno, de lo paterno, de la pareja, versus cómo se pone en juego en la realidad compartida, a la cual podemos acceder justamente a través de sesiones vinculares. Ya, me fui en la bola y estoy saliendo, ahí necesito un moderador que me vuelva a la clase. Bueno, trabajar de manera colectiva, ¿verdad? Uno de los objetivos de la intervención grupal. Aspectos relacionados con el desarrollo personal, con la interacción, con la ocupación del ocio y tiempo libre, como nos comentaba el Alejandro, de su realidad escolar, formativa o laboral. Con respecto a la estructuración de objetivos de las sesiones y del taller, aquí tenemos, hay una taxonomía cognitiva de Bloom, ¿no? Que Bloom es el autor que propone esta taxonomía, y podemos ver, lo voy a poner más grandecito, por ejemplo, si el objetivo es comprender, si es analizar, si es evaluar,
Si tiene que ver con el comprender, uno puede poner como objetivo, bueno, explicar, expresar, interpretar, ¿no? Si el objetivo es analizar, bueno, comparar, distinguir. Es decir, esta taxonomía cognitiva nos va a ayudar como a establecer, por así decirlo, el verbo, ¿no? Con el cual nosotros pretendemos, de qué es lo que pretendemos en este taller, cuál es nuestro objetivo del taller. Será conocer qué. ¿Qué vamos a conocer? Analizar qué, comparar qué, identificar qué cosa. Entonces, esta taxonomía nos ayuda un poquito, como nos muestra una amplia gama, ¿no? de variables, o sea, de palabras que pudiésemos ocupar para estructurar los objetivos. Bueno, la metodología, ¿no? Si se va a tratar de una intervención terapéutica o más bien psicoeducativa, si es que las temáticas y contenidos van a ser co-construidos sesión a sesión con los participantes, o más bien van a estar definidos previamente. Denme un segundito. Ya, ahora sí. O más bien, no sé, pues como va a ser algo más psicoeducativo, ¿no? Nosotros vamos a hablar y vamos a exponer, o va a tener una mezcolanza entre que nosotros exponemos como terapeuta, pero a la vez dejamos, no sé, actividades para que las personas puedan reflexionar, qué sé yo, en dupla, en grupo, después compartimos todos juntos, ¿sí? Por ejemplo, aquí este taller en particular que les mostré se sugería una frecuencia de 2 sesiones por semana. La verdad es que la frecuencia ustedes la pueden ir estipulando de acuerdo a lo que ustedes crean, ¿no? Que sea como lo más... Y también que sea factible en términos de disponibilidad de los asistentes, en términos también de institucionales, ¿no? Como si es que contamos con el espacio para hacer esta intervención. Ustedes pueden ver, por ejemplo, si es que van a dejar tareas para trabajar dentro de la misma sesión o bien van a dejar tareas para que se hagan para la próxima sesión, ¿sí? Hay un poquito como la metodología, ustedes la van definiendo. Yo aquí le puse como algunas ideas, ¿no? Pero ustedes definen la metodología, la frecuencia, cuánto dura, va a durar 1 hora, va a durar 2 horas, va a haber break entre medio, ¿sí? Va a ser vivencial, va a ser experiencial. Ya, la atmósfera terapéutica, un poquito hemos venido ya hablando de esto, ¿no? Las sesiones debiesen realizarse en un clima terapéutico, acogedor y de contención emocional. Cuando hablamos de algo que algo es terapéutico, queremos decir que algo que aporte o beneficie, ¿no? Que aporte al bienestar de la persona. Por ende, situaciones tales como la que estamos hablando con Carlos, efectivamente ya no son terapéuticas, pues son iatrogénicas, ¿no? Es decir, van en contra, ¿no? del bienestar del individuo. ¿Profe? Dígame. Disculpe la palabra, ¿cuánto usted me la podría repetir? Porque no la entiendo. La voy a escribir. Iatrogénica. Es con I. Ahí está, ya. Gracias. Sí. Iatrogénico. Es cuando es al revés de terapéutico. Cuando algo le hace mal a la persona. Si yo estoy contando que para mí ha sido súper difícil ser mamá en estos meses, que en verdad a veces me pregunto si es que quiero seguir siendo, como por qué fui mamá, yo amo a mi hijo, les digo, pero en verdad ha sido súper difícil y llega alguien y me dice, pucha, Raiza, querís mala mamá, para eso, ¿sí? Eso puede ser muy iatrogénico. Por eso ahí lo que comentaban la Ana y la Miriam está
tan importante, el tema de los prejuicios, el tema del enjuiciamiento. Justamente nuestra pega no es enjuiciar, es poder habilitar, ¿no? Espacios de escucha, espacios de comprensión, incluso aquello que se nos torna extraño. Incluso aquello de lo que no estamos acostumbrados, pero que logramos pesquisar que, por ejemplo, le hace bien al paciente. Si nuestra pega, más que, claro, decir, esto es bueno, esto es malo, es como ir evaluando qué es lo que le hace bien al paciente y qué es lo que le hace mal. ¿Sí? Y esa evaluación es co-construida, pues el paciente logra identificar aquello que le hace bien, aquello que le hace mal, o bien también aquello que le hace mal, por un lado, pero le ayuda a seguir sosteniéndose, por ejemplo. Ahí hay como una fineza, una mixtura y matices que es importante que las leamos, ¿no? Bueno, deberá prestarse especial cuidado para favorecer la participación de todos los integrantes del grupo. Eso es importante. Es complejo porque uno espera que el paciente sea como protagonista, pero a la vez es importante que propiciemos, ¿no? Que todos participen. Ojo acá, no los podemos obligar a participar. Y eso es complejo para los terapeutas, porque los terapeutas esperamos como escenarios ideales también, ¿no? Que todos hablen, que todos sean respetuosos con los turnos de habla, pero en la realidad nos encontramos con otras cosas, ¿no? Personas que no hablan, sepa uno por qué, personas que se lo hablan todo, personas quizás que estamos hablando de A y terminan hablando de Z. Esa es la realidad. No es un grupo ideal, como salen las fotos, que soy un joven con un grupo opinando, alegres. No, esa no es la realidad. ¿Sí? Entonces, uno favorece que todos participen, pero tampoco podemos obligarlo. Yo creo que ahí la lógica del obligar a participar puede ser súper iatrogénica. Iatrogénica porque en algún punto puede ser un poco como que puede provocar mayor resistencia a aquel que estamos invitando a participar. Bueno, motivando y reforzando la reflexión y discusión, que permita ampliar, ¿no?, la comprensión del tema tratado. Y miren esto, así como se evitará las descalificaciones o sanciones del grupo hacia alguno de sus miembros. Esta parte es muy importante. Tenemos que buscar en el encuadre ser lo suficientemente claros de lo relevante que es no descalificar o no invalidar. Y cómo ambas están muy vinculadas al proceso terapéutico que cada uno de los usuarios que está ahí está realizando. Quizás tú estás viendo algo que tu compañero no está habilitado a verlo hoy. Quizás tú ya hiciste un proceso más largo, ¿no? Quizás te caíste más veces y quizás por eso te es más fácil verlo. Pero quizás tu compañero no, pues está recién iniciando esto, quizás hace poco reconoce la problemática. Entonces hay algo de eso que uno tiene que saber transmitir en el encuadre. Bueno, se establecen normas de respeto grupal, lo cual implica mantener silencio cuando uno de los integrantes del grupo está hablando. Y también es muy importante que respete lo que dice, aun cuando no esté de acuerdo. ¿Sí? Uno parte dando y yo voy a esperar que ustedes hagan se los voy a evaluar. Cuando ustedes hagan esta intervención grupal en la semana del 15, ustedes tienen que saber transmitir esto que yo les estoy contando en el encuadre. Porque el día en que usted haga sus intervenciones, yo al menos voy a tomar un rol de grupo, pero voy a ser la jodida del grupo. Entonces es importante, yo voy a ir evaluando cómo ustedes manejan esas situaciones más difíciles. Se sugiere hablar en primera persona. Bueno, el coordinador del grupo deberá tener una actitud empática y un estilo democrático de conducción grupal, ¿sí? Los estilos más autoritarios, la evidencia lo que muestra es que
Las personas tienden a sentir como menos afinidad con el terapeuta cuando es más autoritario, ¿sí? Cuando plantea qué es lo que hay que pensar o cómo pensar, lo que sé yo. Ya. Voy a partir con una sola pregunta de estas. Las siguientes las vemos el sábado. Pero, ¿qué pasaría justamente con el ejemplo que les di yo? Si una mujer en un grupo habla de lo difícil que se le hace la maternidad hoy en día, y otra mujer le dice, si no sabes cómo ser mamá, mejor no deberías hacerlo. Esto en un grupo. ¿Qué harían? Profe, voy a repetir la pregunta a ver si la apunté bien. ¿Qué pasaría si una mujer habla de lo difícil que es ejercer su maternidad y otra mujer la cuestiona, algo así? Claro, le dice, si no sabes cómo ser mamá, mejor no deberías hacerlo. Profe, le diría que por favor respete la opinión de su compañera. Ajá. Voy a ir anotando las respuestas. Michelle, ¿quién más? Profe, yo en lo personal le intentaría validar ambas posturas o ambas opiniones, pero darle énfasis al respeto y énfasis al objetivo del grupo, que es escucharse con respeto y con empatía. Ignacio, ¿cómo validarías ambas posturas? Eh, a ver, la niña le dice que no debería tener bebés si no sabes cómo ser mamá, mejor no debería hacerlo. Claro. Hacerle una pregunta, así, ¿por qué ella? No sé, profe, no sé, me enredé. ¡Qué peludo! No, si yo le puse un caso difícil, si no es como, ay, a ver cuál es la respuesta correcta, no, si es difícil. Tenemos que irlo pensando. Yo prefiero que me digan no sé a que sí. Dale, Francisco, Tatiana. Sí, en este caso, bueno, decirle a la que está cuestionando, con buenas palabras, obviamente, que a nadie le enseñaron a ser mamá. Eso como parte inicial, y luego enfocarse en decirle a ella de que cada uno ha tenido su forma de vida, su familia, su estatus social, qué sé yo, y mencionarle que todos en el fondo han tenido vidas distintas y posibilidades y oportunidades distintas. Por lo tanto, la crianza a nadie se la enseñan de partida, y que simplemente dejémosla hablar a ella, y después si quiere comentamos su forma de ser mamá para que veamos las partes en comunes o las diferencias que puedan tener. Sí, como que parece que tú, Francisco, te tomas un poco como del área de reflexionar un poco sobre esto antes de emitir juicios o de, ¿no es cierto? Algo así puede ser, ¿o no? Sí. Está súper buena, Francisco, súper bien, sí. Sí, súper bien. Interesante. Estoy titulado ya, entonces. ¡Lindo! ¿Qué está haciendo acá, Francisco? Ya, desconéctese. Chao, chao. No, mentira. Oye, súper bien, Francisco, súper bien, sí. Miren qué interesante, porque si lo analizamos en estructura, lo que nos dice el Francisco, primero él comienza, bueno, primero estamos todos de acuerdo, hay que intervenirlo, ¿no? Es algo que nosotros vamos a tener que ponernos en juego en ese momento. ¿Mm? Y esto de la escucha, que todo hable, ni que yo soy, ¿sí? No, ahí ya me salgo del rol y me tengo que hacer una intervención. Y en términos de estructura es muy interesante porque lo que hace Francisco primero es plantear una posición de lo que él cree. Pero es una posición que es muy interesante porque es una posición que nos permite, ¿verdad? Como acordar ciertas cosas, ¿no? Como recordar ciertas cosas que son evidentes. No hay manual para ser mamá, no hay manual para ser papá, ¿sí? Habrá manuales de crianza, pero cómo ser mamá y lidiar con las particularidades del ser madre no existen. ¿Mm? Y además, ahí uno se puede agarrar, con mejor no debería hacerlo, como
como también esto de, o sea, yo me iría por otro lado también, pero me encanta la línea del Francisco, ¿no? Porque uno tiene que ahí poner un poquito en juego lo que uno cree también. Entonces yo también añadiría algo así como, ojo, porque las mujeres, particularmente las madres, tendemos a lidiar, ¿no? Como con los deberías. Cómo debiésemos ser como madres, cómo debiésemos ser como mujeres, y eso es algo que puede ser un yugo muy fuerte, que justamente nos puede inhibir, ¿no? Hablar de aquellas experiencias que son un poco más complejas de la maternidad. ¿Mm? Y muy bonito lo que dice el Francisco, como cada uno lidia, o sea, yo te lo interpreté así, ¿no? Pero como cada uno lidia de distintas formas con esto. ¿Mm? No, cada uno busca sus propias formas, ¿no? De poder sostener ciertos procesos. Está súper bien, Francisco, me gustó harto, no te puedo anotar todo lo que dijiste, pero estuvo bien interesante, como me gustó eso, cómo finalizaste, como, y quizás más, como luego que termine la compañera, podemos hablar como de las formas de maternidad, me encantó esa parte, la encontré súper buena. Gracias. Profe, y también ver el proceso de la otra parte, pues, de la chica que le dice, bueno, ¿para qué te pones a tener hijos? A lo mejor hay que ver la experiencia de ella como hija, a lo mejor fue un desagrado total, también puede ser, entonces por eso ella se refiere así a la otra mujer en el fondo, con ese rol en específico. Exacto, no sabemos qué se le activó a esta usuaria, ¿no? A esta paciente, ¿qué se le habrá activado cuando escucha este relato? Quizás se le activaron experiencias tempranas, ¿no? Mi mamá, quizás mi mamá fue así conmigo, me dijo, pucha, que yo fui un cacho, que le caí la vida. Entonces, rememoró situaciones, claro. Claro, está súper interesante eso, Tatiana, como qué habrá provocado que la paciente responda de esta otra manera a la otra paciente, ¿no? Está súper bien. Pero siempre recordar, como volver al encuadre, ¿no? Como... Claro, hay que perder el foco también ahí. Gracias, profe. Ya, pues, lo dejamos hasta acá entonces. ¿Alguien que quiera hacer algún comentario final o alguna pregunta? Seguimos con esto el sábado. ¿La actividad va a ser en clase entonces, profesora? Sí, la intervención grupal que tienen que hacer en clase. Ya. ¿Y le mandamos los grupos al correo electrónico o se los decimos aquí ahora? Como... No, al correo. ¿Y de cuántas personas estamos hablando por grupo? Es que ustedes me dijeron que ya han venido trabajando en los grupos que vienen trabajando. Ya, ¿para qué los voy a estresar más? Sí. Ya, estupendo. Jorge. ¿Profe? Dígame. Disculpe que se me cayó el audífono. No, es que tenía una pregunta. Usted va a dar como una pauta, algo, ¿no es cierto? Como un instructivo de cómo se va a hacer la actividad y todo. La una pauta rúbrica, está. algo así. Está en el primer PowerPoint. Sí. Ya. Ya, Así entiendo. que si quiere revísela o la podemos revisar el mismo sábado y ahí me van haciendo sus preguntas. Podríamos hacer eso. Hoy sí, sería una buena instancia, profe. Se lo agradecería igual en parte. Súper. Gracias. Ya pues. Bueno, oigan, un abrazo grande. Que termine muy bien su semanita. Y nos vemos el sábado, pues. Dígame. Disculpe, ¿le puedo hacer una consulta por mi genograma? Si lo habrá recibido, que se lo mandé anoche tarde. Sí, me llegó, sí. Ya, qué bueno. Gracias. Ya, profe, gracias. Profe. Alejandro acá. Gracias, profe. Chao. Ya, profe, cuídese. Chao. Profe. Buenas noches. Profesora, disculpe una consulta. Chao, profe. Aló.